para matricularse en estudios avanzados. Llevó con él a su esposa. Ella se hizo amiga de la esposa de un estudiante estadounidense. Ellas se juntaban frecuentemente para conversar. Un día conversaron sobre cómo conocieron a sus respectivos esposos. La joven india explicó que sus padres habían elegido al joven con quien se casó. Debido a que ella provenía de una familia cristiana, sus padres primero comprobaron si él era cristiano, luego verificaron su familia, su educación y otros asuntos importantes. Cuando los padres estuvieron satisfechos, se lo presentaron para su aprobación. Una semana después de conocerse, se casaron. La esposa estadounidense pensó que era algo desagradable. Luego le explicó a la esposa hindú que ella tuvo varias citas con distintos compañeros hasta que encontró el que quería para casarse. La joven india pensó que era algo desagradable. Luego le preguntó: ¿quieres decir que tuviste que probar varios hombres diferentes y luego hacer la elección por ti misma? En la India nuestros padres hacen la elección, por lo que sabemos que es la correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Un matrimonio de misioneros fue a Columbia Británica para ministrar entre los indios Qubaquutl. La obra no progresaba tan rápidamente como la pareja había esperado, y el jefe de la aldea no cooperaba. Cuando nació su primer hijo, un hermoso varón, ellos le pusieron el nombre del jefe, pensando que esto lo halagaría y ganarían su cooperación. Para su sorpresa, cuando ellos anunciaron el nombre del bebé, los indios los acusaron de ladrones y les obligaron a abandonar la aldea. La pareja no supo, hasta que fue demasiado tarde, que los indios Qubaquutl consideran el nombre de una persona como propiedad privada. Es una de sus posesiones más apreciadas y nadie toma el nombre de otro a menos que se le conceda el permiso. Ahora bien, ¿algo puede ser correcto en una cultura e incorrecto en otra? Como cristianos, ¿no hay acaso una sola Biblia y una sola verdad? ¿Es posible que la misma verdad bíblica se entienda de manera distinta en distintas culturas o incluso entre grupos de personas diferentes de una misma sociedad o cultura? Lo que a nosotros nos funciona también como iglesia, lo que funciona también en mi iglesia, en mi vida espiritual, personal, cristiana, ¿no debería funcionar en otros países del mundo también? ¿No le debería funcionar al otro también? En el programa de hoy vamos a charlar un poco sobre estos temas y vamos a intentar llegar a algunas respuestas. Vamos a hablar sobre aquello que diferencia a las culturas y especialmente cómo tratamos estas cuestiones en las iglesias que envían a los misioneros. Esta cuestión de la diferencia cultural, ¿qué es cultura? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Es solamente el baile, la música, la danza o realmente hay algo más que engloba el concepto cultura? Los misioneros lo saben, bueno, está bien, eso sí, pero ¿y nosotros que estamos apoyando a los misioneros? Y cuando recibimos los reportes, los informes de los misioneros, y por ejemplo tenemos un convertido en el Medio Oriente después de 5 años de misión, ¿estamos invirtiendo bien el dinero? ¿Está bien que lo sostengamos allá? ¿Que estemos orando para tan poco, entre comillas, resultado? Bueno, vamos a escuchar un tema musical ahora. Y después de este tema musical nos vamos a meter más en profundidad en esta cuestión de lo que es la cultura, las diferencias culturales. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. And wherever
por tu nombre, oh Señor. Te exaltamos, Jesús, te adoramos, Señor. No hay otro como tú. Y hoy levantamos nuestras voces para declarar que tú eres Señor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Si desea comunicarse con la Casa Misionera Rosario, puede dirigirse durante el desarrollo del programa a los medios de contacto de la radio o fuera de nuestro horario de emisión, enviarnos un mensaje o llamarnos al 0341 156 76 5100. Si lo prefiere, llámenos ahora mismo al teléfono que le daremos a continuación. Estamos a su disposición. Bueno, como para ir entrando en tema, escuchamos la canción Revelación en su versión global. Está cantado en inglés, en español, en japonés, en alemán, chino, coreano y portugués. Y es una pequeña muestra, un pequeño botón de lo que será en el cielo cuando estemos junto con gentes de toda lengua, razas, pueblos y naciones, del pasado, del presente y aún del futuro, los que vendrán, y todos juntos nos juntemos a alabar a Dios, a adorar a Dios, cada uno de nuestros idiomas. Es interesante escuchar esta canción porque de alguna manera conocemos la melodía, la podemos seguir, algunos conocen la letra, pero también hay algo que hay palabras que no conocemos, podemos suponer lo que dicen, no lo sabemos, y siempre nos produce un poco de incomodidad estar
en una cultura, en un contexto, con un idioma. El idioma quizás es una de las mejores expresiones de cada cultura que no conocemos y que no entendemos. Pero sin embargo el Señor, el mandato que Él nos dejó, tiene que ver con eso, con ir a esos lugares, esas culturas, esos contextos diferentes y que nos producen incomodidad. Yo dije recién que el idioma es quizás una de las formas que más, en donde mejor se expresa la cultura, y es interesante ver algunas diferencias y cómo cada idioma expresa una diferente forma de ver el mundo, de pensar incluso. A ver, sé que los árabes, por ejemplo, tienen, creo que, más de, 16 palabras para referirse a camello. Camello, si es macho, si es hembra, si es joven. Los esquimales también tienen muchas palabras para decir blanco. Bueno, claro, todo es blanco, entonces que el blanco sea más amarillento, que sea más azulado, es una diferencia. Para nosotros es blanco. Es interesante ver los idiomas europeos, el español, que hablamos nosotros, la diferencia entre cómo lo hablamos aquí y cómo se habla, por ejemplo, en España. Pero en general es interesante ver los idiomas europeos, que son bastante más rebuscados en su expresión, más complejos en la forma de hablarse. Podemos decir lo mismo, de hecho decimos lo mismo, pero quizás más rico en el uso de palabras. Bueno, eso está dando diferencias de culturas. Los ejemplos que leímos en el bloque anterior están tomados de un libro que se llama Antropología Cultural. Es en realidad un libro de seminario de Stephen Grundland y Marvin Meyers, y trata precisamente toda esta cuestión de las diferencias culturales y cómo entenderlas. En el último ejemplo que leímos, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de esta pareja joven de misioneros en una isla que, para congraciarse con la tribu, le puso el mismo nombre que el jefe de la tribu y lo acusaron de ladrones? Bueno, ellos cometieron pecado al ponerle el nombre del jefe de la tribu a su hijo recién nacido. Para nosotros, o sea, hoy nosotros diríamos que no. Sin embargo, en esa cultura, en ese momento, ellos sí cometieron un pecado, el pecado de robo. No sabían, no lo entendían, pero sí fue un pecado. Esta cuestión de las formas de ver el mundo y de las diferencias culturales desde siempre ha sido un gran problema. Ahora, no nos olvidemos que las diferencias culturales no las inventó el hombre, sino que fue Dios mismo. Dios fue el que empujó a los seres humanos para que desarrollaran las distintas culturas. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos hasta Babel, veamos la historia de Babel. ¿Qué pasó en Babel? Tenemos la historia de la rebelión, todos querían unirse. A ver, es muy interesante. Todos querían unirse y formar una sola lengua. Bueno, tenían una sola lengua, formar una sola sociedad, una sola cultura, propiamente dicho, amalgamada, organizada, una sola. Obviamente, una sola para rebelarse contra Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Los separó completamente, confundiendo su lenguaje. Como dijimos hace 5 minutos, la principal herramienta de cultura que marca y diferencia las culturas y los pueblos, separa culturas y pueblos. Tanto es así que aún en nuestra propia sociedad, hablando castellano, todos nosotros, las diferencias del lenguaje que a veces tienen los jóvenes con los más viejos o en distintos grupos sociales ya marcan diferencias muy importantes, compartiendo la misma ciudad, la misma realidad histórica, las mismas vicisitudes, la misma moneda. Bueno, las diferencias culturales fueron un invento, si se quiere, entre comillas, de Dios. Ahora bien, el error que cometieron estos jóvenes misioneros del relato, que de hecho es algo que pasó hace ya unas cuantas décadas, hoy ya no sería tan común que pase, porque en el ámbito misionero, en el ámbito de la capacitación misionera, se ha avanzado mucho en la comprensión de las diferentes culturas,
y es algo que se enseña de manera especial. Pero, como siempre decimos en este programa, la obra misionera no es la del misionero. El misionero hace una parte fundamental por supuesto, pero en realidad es una parte. La obra misionera es, o por lo menos debe ser, la obra de la iglesia. Puede salir uno, pero es la iglesia la que hace, o no, la obra. Entonces, la cuestión, lo que hoy quiero que charlemos, que reflexionemos un poquito, es si la iglesia puede entender, si nosotros como iglesia, yo como iglesia, como congregación, puedo entender adecuadamente qué está haciendo el misionero en el campo de labor, y puedo seguir apoyando la obra del misionero con mis oraciones, con mis ofrendas, a pesar de que no vea los resultados que yo podría ver aquí, por ejemplo, o a pesar de que el misionero no utilice los métodos o las formas que usamos en nuestra iglesia, los programas, sino que haga algo completamente distinto. A ver, en definitiva, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina eterna, inmutable, innegociable? Lo que es verdad, lo que ha sido verdad, es verdad y será verdad por los siglos de los siglos, y sobre lo cual no vamos a discutir. ¿Y qué es una aplicación contextual relativa a una cultura? Y a veces no es tan simple definirlo. Y los primeros cristianos tuvieron un grave problema al respecto. Esta cuestión del choque cultural, de entender otra cultura, fue un gran problema para la iglesia primitiva. Y precisamente tenemos una resolución de ese problema allí en la historia de Hechos 15. Ahora, tan grande fue el problema que hubo que convocar a un concilio de todos los líderes más importantes de la iglesia de aquel entonces. Vamos a ver en Hechos 15, versículo 1 al 31. Dice así: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto, y luego de mucho discutir, no fue breve, no fue fácil, luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que, por la bondad del Señor Jesús, seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez, para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en la sinagoga cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.
A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos, y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalía entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo, que nos parece bien, de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo estas cosas que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados, y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y le entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Evidentemente, el asunto de la circuncisión era algo serio. No se terminó ahí. En realidad, si seguimos leyendo las cartas de Pablo y el libro de Hechos, el problema volvió una y otra vez. Pero la iglesia, los líderes de la iglesia ya habían dado la posición, ya habían escuchado la voz del Espíritu, y fíjense que no fue un proceso fácil. Esta cuestión de entender otra cultura no resultó para nada fácil. La circuncisión estaba tan arraigada culturalmente que muchos judíos cristianos de aquel entonces no podían concebir bajo ningún aspecto que un cristiano gentil no fuera primero circuncidado, sometido a las formas de Moisés, para después recién ser salvo. De hecho, junto con la circuncisión también venía toda esa serie de reglamentos y prácticas de la ley y de la cultura judía, que en conjunto eran una carga pesada e innecesaria para los cristianos gentiles. Además de que al convertirlos a la cultura judía, los estaban haciendo un bicho raro en sus propias sociedades. Cuando pretendemos imponer formas culturales, formas de hacer las cosas que son extrañas para la gente a la cual le estamos ministrando, nos volvemos bichos raros nosotros, hacemos que los convertidos sean unos bichos raros para su propia gente, y el mensaje de Cristo, que ya de por sí es difícil de aceptar, se vuelve más difícil todavía. Es una carga, como bien dice la Biblia, lo que hemos leído, es una carga innecesaria. Diferenciar lo que era un mandato cultural para los judíos, algo que debían seguir ellos, que estaba bien para ellos, pero que no era para los gentiles, resultó difícil. Y es que cuando nosotros estamos metidos en una cultura, nos resulta difícil darnos cuenta de las cosas, las marcas que nosotros tenemos, y al final terminamos pensando que las cosas que nosotros decimos, cómo las hacemos, cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo evangelizamos, cómo organizamos nuestros cultos, cómo es la conversión, cómo es la oración para aceptar a Cristo, el hecho mismo de decir tenés que aceptar a Cristo, lo cual, si lo vemos en un sentido, nosotros usamos esa expresión, aceptar a Cristo, si lo vemos en un sentido, algunos podrían decir que es hasta blasfemo. Yo tengo que aceptar a Dios. O sea, a ver, no es que yo tengo que aceptar a Dios, yo tengo que arrepentirme delante de Dios. Nosotros decimos aceptar a Cristo. Quizás nosotros deberíamos decir arrepentite. Es Dios quien te tiene que aceptar a vos. Perdón, no sos vos quien tenés que aceptar a Dios. Bueno, pero son formas culturales en donde expresamos la misma verdad, y sin embargo en otro lugar eso puede ser una cosa completamente distinta, no tiene el mismo sentido. Bueno, de hecho, si nos vamos algunas décadas más atrás, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, casi que cuando un hermano era de otra línea doctrinal o de otra denominación, y casi que no era hermano siquiera. O sea que esta cuestión de encerrarnos en nuestra forma de ver es muy propia.
Bien, a ver, vamos cerrando este bloque. En el campo de misión existen muchas culturas diferentes y muchas formas diferentes de ver la vida, muchos valores diferentes. Hay verdades que son eternas e inmutables y sobre las cuales no hay negociación posible. A ver, no vamos a negociar en ninguna cultura la deidad de Cristo, ni la obra salvadora de Cristo, ni el hecho de que Dios es el creador de todo cuanto existe, ni que la Biblia es la palabra de Dios completa y suficiente, ni por ejemplo vamos a negociar que Dios ha instituido la familia como la unión entre un hombre y una mujer, como de hecho hay algunas iglesias que hoy en día lo han hecho. A ver, esas son verdades inmutables, eternas, no se negocian. Ahora, hay cuestiones que dependen de la cultura. ¿Cómo organizamos la iglesia? ¿Cómo es el orden del culto? ¿Cómo es la participación de la mujer en la vida de iglesia? Un tema que sigue siendo problemático, de hecho, para muchos cristianos latinoamericanos todavía. ¿Cómo es la forma de evangelizar? ¿Qué es robo y qué no? Tenemos el ejemplo de los misioneros. Pero bueno, vamos a dejarlo por un momento. Escuchamos un tema musical y seguimos charlando en el próximo bloque. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Что не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой.
Si desea comunicarse con la Casa Misionera Rosario, puede dirigirse durante el desarrollo del programa a los medios de contacto de la radio o fuera de nuestro horario de emisión, enviarnos un mensaje o llamarnos al 0341 156 76 5100. Si lo prefiere, llámenos ahora mismo al teléfono que le daremos a continuación. Estamos a su disposición. Bueno, y estábamos escuchando a Generación 12 con Dios Incomparable, versión mundial, interpretada en español, portugués, ruso, sueco, coreano, alemán e inglés. Todas las culturas del mundo están contaminadas con el pecado. No podemos aceptar tan libremente lo que una cultura tiene, y el mensaje del Evangelio es un desafío para todas y cada una de las culturas y sociedades de este mundo. Un desafío a cambiar y ser transformadas por el Espíritu Santo. Hay culturas, por ejemplo, en las que la venganza y las guerras de honor constituyen un pilar fundamental, y las venganzas se transmiten de generación en generación. Los motivos de guerra van propiamente de generación en generación. Hay culturas en que la vagancia, la flojera, la desidia constituyen la marca distintiva, por ejemplo, a veces de los hombres. Hay culturas que están totalmente orientadas hacia el materialismo, como las culturas occidentales. Bueno, podemos pensar Estados Unidos, Europa en este momento. Hay culturas que están enfocadas en la apariencia y en conservar el buen nombre por encima de todo. Bueno, y mucho más. Cada cultura en sí tiene las profundas huellas del pecado, que a veces está arraigado desde milenios. Pero también cada cultura tiene alguna huella, alguna marca del Creador, que es única y es maravillosa. En este tiempo estamos recordando el mes de oración por los musulmanes, Ramadán, y aprovechamos justamente esta oportunidad en que ellos buscan más de Dios para estar orando. Ahora, hemos hablado de sus creencias y de sus prácticas. Dijimos que su imagen de Dios en realidad está muy distorsionada porque ellos creen en un Dios que es todopoderoso, que tiene toda la autoridad, pero que en realidad está muy lejos de la persona, que no es padre, alguien que es absolutamente distinto al ser humano. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, esa visión de Dios, aunque es incompleta, es valiosa. ¿Qué nos pasa a nosotros en este momento en Occidente? Muchas veces hemos hablado tanto de la misericordia y del amor de Dios que terminamos diluyendo la santidad, la soberanía, la autoridad de Dios. Al final hemos terminado haciendo un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Entonces, cada cultura, si bien está marcada profundamente con errores, también tiene una visión, una perspectiva muy valiosa de Dios que necesitamos unos de otros. Cada cultura puede ver con claridad una parte de la revelación divina. Es muy interesante leer lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 9, versículos 20 al 23. Él dijo, hablando propiamente de la obra misionera: entre los judíos me comporto como judío, para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Pablo sabía adecuarse a las circunstancias, sabía cómo comportarse en cada cultura, en cada sociedad, que en ese entonces, en esa época, estaban muy mezcladas, pero él no dejaba de ser quien era. Sabía llegar a la otra cultura sin dejar de ser un embajador del Evangelio,
sabía hablar con el otro en su mismo idioma, por decirlo de una manera, sin negociar la fe ni los principios bíblicos. Y ese es el desafío. No podemos negociar la fe, pero tenemos que llegar al otro. Y como iglesia también tenemos que entenderlo. Está bueno, dijimos hace un rato que hoy en los seminarios de capacitación misionera se habla mucho de esta cuestión cultural. Está bueno que como iglesia nos sentemos en algún momento a escuchar a los misioneros, a recibir esos informes, bueno, cómo es la cultura, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, cómo funciona, para ser fieles en apoyar, para no desesperarnos cuando no vemos los mismos resultados que aquí. Hay culturas en las cuales lograr algunos amigos después de 3 o 4 años quizás sea mucho. No hablemos de convertidos. Bueno, y eso es lo que se puede hacer. En definitiva, ¿qué es cultura? Claro, estuvimos hablando todo el programa de cultura y no dimos la definición de cultura. Bueno, en realidad si vamos a buscar una definición de cultura en el sentido antropológico debe haber más de 250 definiciones distintas. Ahora, una forma breve de definirla puede ser como el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. ¿Qué tiene que ver la cultura? La cultura, bueno, tiene que ver con el idioma y la forma de comunicarse. No solamente el idioma, la forma de comunicarse tanto verbal como no verbal. Los gestos. Los gestos pueden decir cosas muy distintas en culturas distintas. Gestos que son comunes en una sociedad, en otra sociedad puede ser algo obsceno. Los valores, aquello que se considera importante y lo que no es importante. ¿Qué se espera de otra persona en función de su sexo, de su edad, de su posición social? La organización económica y la tecnología que utiliza una cultura, o cuánto valora la tecnología una cultura. Los distintos roles sociales, cómo se estratifica la sociedad. Hay una sola clase social, hay 2, hay 3, hay muchas. Todas las cuestiones que tienen que ver con el matrimonio y la familia, cómo es el noviazgo, cómo se forma un nuevo matrimonio, qué abarca la familia, cómo son las relaciones de parentesco, qué influencia tienen los familiares, cómo es la organización social, cómo una sociedad controla a los suyos, cómo es la forma de gobierno de una sociedad, cuáles son las creencias espirituales, filosóficas, religiosas. El mundo actual está sufriendo, bueno, todos lo sabemos, una transformación cultural muy rápida. En realidad lo que está sufriendo es un avance de la forma occidental de cultura sobre el resto de las culturas del mundo. Pero a la vez, dentro de la sociedad occidental también están surgiendo subculturas propias, diferentes, muy recientes, y que a veces no alcanzamos a ver completamente y se van conformando como si fueran grupos no alcanzados dentro de una sociedad que nosotros ya creemos evangelizada. Esta cuestión cultural es un tema que debemos conocer, que debemos tener presente, y no se supone que cada cristiano debe ser un antropólogo, ni mucho menos, es una especialidad, pero en un mundo cada vez más multicultural, en una iglesia comprometida con la obra misionera por un lado, y por otro lado en una iglesia en nuestras ciudades en donde las distintas culturas vienen aquí, tener esta sensibilidad cultural para adecuar dos cosas: adecuar el evangelio sin corromperlo es algo muy, muy importante. Bueno, vamos a nuestro último tema musical. יש אהבה כה גדולה שבכניעה הלכה אצלה, כבר לא שחררת את חטאי, ממוות קמת מושיעי.
Desea comunicarse con la Casa Misionera Rosario, puede dirigirse durante el desarrollo del programa a los medios de contacto de la radio o fuera de nuestro horario de emisión, enviarnos un mensaje o llamarnos al 0341 156 76 5100. Si lo prefiere, llámenos ahora mismo al teléfono que le daremos a continuación. Estamos a su disposición. Bueno, nos quedan 6 minutos. Recién estuvimos escuchando a Sarah Lieberman cantando Poderoso en hebreo y en inglés. Algunas noticias. Bueno, seguimos con nuestras actividades de la Casa Misionera y hay una actividad interesante para el 20 de junio que organiza Jucum. Se llama Una Noche en Alta Mar. Es una actividad. Esto es abierto en el Centro de la Juventud, en la ciudad de Rosario. Van a estar Alejandro y Marta Rodríguez de Jucum. Es una actividad de concientización, capacitación e información sobre la situación de los refugiados actualmente a nivel mundial. El 19 de junio a las 19 horas en Suipacha 1051 va a estar Marta Rodríguez también hablando en relación. Bueno, perfecto. No nos olvidemos que estamos en el mes de Ramadán de los musulmanes. Estuvimos hablando sobre ese tema y en los programas se comenta sobre eso, hemos comentado. Es el mes sagrado de ellos, el mes en que ellos lo dedican a ayunar durante el día y consideran que que pasan distintas cosas, ¿no? Que las puertas del cielo se abren, que los demonios están atados. Es un mes en el que ellos están buscando a Dios de una manera especial. Uno de los últimos días de Ramadán, el día 26 de Ramadán, que cae el 21 de junio, es lo que ellos llaman la noche de destino o la noche de poder. Es la noche quizás más especial del mes de Ramadán, porque es la noche en que ellos aumentan sus oraciones. Muchos de ellos pasan toda la noche incluso en vela. Creen que es la noche en la que Dios determina el destino de la creación para el próximo año. No nos olvidemos que el Islam es una religión muy fatalista, en el sentido de que lo que Dios determina, eso es, y Él lo determina como quiere y punto.
y prácticamente no hay posibilidad de que un ser humano pueda cambiar el destino. Entonces, la noche del destino, cuando Dios se sienta a ver qué le va a pasar a cada uno en el año, bueno, ellos consideran que es muy, muy especial, y el Señor mismo se ha revelado a ellos muchas veces en sueños y visiones en esa noche. Así que podemos agendarlo para el 21 de junio. Hay un material muy interesante de 30 días de oración por el mundo musulmán, que este año está enfocado en las familias. ¿Y cuáles son las inquietudes de una familia, de un padre musulmán, de una familia musulmana? Y en realidad, cuando vemos en el mundo moderno de hoy, las inquietudes de una familia musulmana son las mismas de cualquier familia. Por ejemplo, voy a leer un párrafo. Recientemente Racia me compartía, estaba hablando, una misionera aquí, las inquietudes que tienen sus clientes por no entender el uso de las computadoras como lo hacen sus hijos. Está hablando de inmigrantes musulmanes en Inglaterra. Por ende, no saben a qué contenidos se exponen en la web, con quién se comunican y qué información comparten. He oído, dice, las mismas inquietudes viniendo de padres cristianos. Los musulmanes tienen otras inquietudes distintas, como por ejemplo, en los países en donde ellos son minoría, el Islam hoy en día está muy mal visto, y ellos, ¿cómo le van a transmitir una imagen positiva del Islam a sus hijos en medio de tanta violencia y tanta publicidad negativa? Aquellos musulmanes que están en Europa, que de hecho no son tantos como muchas veces parece en proporción, son una puerta, un puente para poder llevar muchas veces el Evangelio a sus comunidades de origen, y es uno de los motivos por los cuales tenemos que orar. Las preocupaciones familiares son prácticamente iguales en todo el mundo, y quizás una de las cosas más cercanas a todas las personas sea eso. Así que en lo que resta de este mes especial de los musulmanes, concentrémonos en eso, en esos temas. Muchas veces Cristo se ha revelado a través de una necesidad familiar, de una enfermedad. Muy bien, hemos llegado al fin del programa de hoy. Nos encontramos, si el Señor lo permite, el próximo lunes a las 7 de la tarde. Esto fue un espacio dedicado a la obra misionera desde Argentina hacia el mundo. Lo invitamos a sintonizarnos aquí en Radio Cristiana 95.7 en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.